En fin, no voy a entrar en ese problema, digamos, tan particular, pero digamos que a partir de que hay alternancia, si nosotros vemos, pues lo cierto es que el problema de la pobreza ha sido fluctuante. Ha habido, en los primeros años del gobierno de Fox, hubo una cierta reducción de la pobreza, sobre todo de la pobreza extrema. Eh, y después vino nuevamente una caída y lo que hemos visto en los últimos años ha sido una caída con respecto a esto. Esto es algo reconocido y empezó a caer antes de la crisis de este año. Esto es importante porque algunos, digamos, es evidente que una caída del PIB de la magnitud que tuvo nuestro país en el año que pasó, pues en realidad sería esperable que la pobreza se hubiera incrementado, pero en realidad el crecimiento de la pobreza extrema empezó a darse aún antes de la caída del PIB del año pasado. Bueno, en realidad la democracia política no garantiza como punto de partida por lo que acabo de decir, digamos, que es básicamente las reglas de cómo se accede al poder, en realidad no está por principio en el acuerdo, en las reglas, pues que las sociedades deban ser más o menos igualitarias. De hecho, hay que decirlo, la forma de desigualdades o las formas de estratificación de las sociedades democráticas es muy diversa. Hay sociedades muy desiguales, hay sociedades más horizontales. La verdad es que la idea de una democracia más igualitaria, sobre todo tiene su referente en las democracias europeas y está más asociado al tema de la socialdemocracia que al tema propiamente de la democracia política como tal. La democracia política en general no ha sido, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, no ha sido un garante para reducir la desigualdad económica y la desigualdad social. Sin embargo, cabría esperar que como efecto colateral la democracia tuviera efectos sobre la desigualdad. ¿Por qué? Bueno, primero porque en realidad uno cabría esperar, bueno, primero, habría una mayor participación de la gente, o debería haber, ¿no? Una democracia debería de garantizar el acceso al voto y a la decisión de quién va a gobernar, de todos aquellos, como dije antes, que forman esa mayoría que decide. En el caso mexicano, pues son los mayores de 18 años, los que no están en prisión, etcétera. En realidad es un demos bastante amplio y por lo tanto uno cabría esperar que hubiera una mayor participación, hubiera menos restricciones o debería de garantizarse el menor número de restricciones para que la gente accediera a votar. Si nosotros vemos, por ejemplo, la tasa de participación de algunas elecciones, sobre todo la del 2000, pues en realidad fue bastante alta para una democracia en lo que tampoco se obliga a la gente a votar. Después ha caído, pero se ha mantenido, digamos, en porcentajes relativamente altos. Entonces uno podría decir, bueno, los que ejercen el poder pues necesitan satisfacer las necesidades de esa población, deberían atender esas agendas, ¿no? Y por lo tanto el fenómeno igualatorio debería de darse como consecuencia de la necesidad de responder a esa ciudadanía y de responder a sus agendas. Por lo tanto, la expectativa de que la democracia política, aunque no está, digamos, en sus reglas explícitas, la oferta de la igualdad, pues debería de estar al menos implícitamente o como consecuencia de las reglas de acceso al poder, debería de tener una consecuencia igualatoria, ¿no? Primero, igualatoria en términos políticos, es decir, debería de haber más participación política y segundo, como consecuencia de ello, un efecto igualador, en el sentido de que pues, las preocupaciones prioritarias de los diputados, de los senadores, de los presidentes, pues debería de ser atender esos problemas de desigualdad, ¿no? Sin embargo, como vemos, y no es solo un caso como el de México, la igualdad pues no parece estarse reduciendo. Hay que decirlo, no hay una política propiamente de reducción de la pobreza. Hay una política
asistencialista. Pero lo cierto es que en este país no ha habido, y en buena parte de los países latinoamericanos, que yo sepa en ningún país latinoamericano, y que yo sepa fuera de la socialdemocracia, de los gobiernos socialdemócratas europeos, no hay realmente una política de reducción propiamente de la desigualdad, propiamente de inclusión. El modelo asistencialista que se sigue en México es un modelo que en el fondo lo que supone, yo voy a regresar a esto más adelante, pero lo que supone es que en realidad hay que darle dinero a la gente que es más pobre, a los que están en pobreza extrema. A todo aquel que está calificado dentro de la pobreza extrema califica para que se les dé dinero, literalmente se les regale, si ustedes quieren decirlo así. Por lo menos los datos que se manejan sobre estas políticas, efectivamente esto ya ocurrió.